Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Buffy. La verdad que iban a esperar hasta que lleguen. Supongo que no llegó nadie. Willow didn't come home either. They were out all night. When did the building fall down? I don't know. Ya están todos lastimados. Hurry is I left on all night. And don't call me love. You didn't seem to take issue with that last night. Stop! Make me. No! No, I have to. Stay. Stop. Sun's out. Oh. Esto no es saludable tampoco, chicos. I knew the only thing better than killing a Slayer would be... That's what this was about? Doing a Slayer? I'm just saying, vampires get you hot. A vampire got me hot. One. But he's gone. You're just convenient. What? Nothing's changed. It was a mistake. Bollocks. It was a bloody revelation. You gonna want these too? Se lo merecía. She's a freaking amazing witch now. I couldn't even keep up with her last night. No, it's true. I mean, I can do some transmography, but she is messing with dimensions and everything. It was awesome. She made his mouth disappear. Thank God. And then... I'm talking too much. Yeah. Sorry. You're not. You're all sore and limpy. Yeah. Sure, I just had a fight. You know, the all-nighter kind. So, what's the big bad? Should we be worried? Nope. No. I mean, I think you guys are safe. Claudete. Claudete. Upa. Por ahí solo está cansada. Making yourself a playmate to do magic with. Sí. Someone won't monitor her like Tara. Willow's a grown-up. You know, maybe she doesn't need to be monitored. Está proyectando. So what if she crossed a line? You know, we all do stuff, and we learn, and we don't do it again. Okay, so, you know, who are we to be all judgy? Not judgy, Buff. Just observy. This guy will blow your mind. He will take you to places that you can't even imagine. Están yendo a buscar magia a un callejón. The place is cloaked. Yeah. Moves around a lot too. Keeps Rack out of trouble. No, man, you said I was, Bull, I've been here for hours. Mirá, son todos drogadictos. Yeah, power barrel is just coming off you in waves. Not so much. I get tapped out quick, and I've used practically every spell I know. And what do you want me to do about that? Amy said I could help you. Conozco a Did este Amy say actor. you could help me? ¿Quién es? It's over fast. That's right. I'm just gonna take a little tour. You taste like strawberries. Esto es como sexo para brujos, ¿no? Willow no fue lo suficientemente fuerte para no caer en la tentación. Se está hundiendo más en la magia. Uy. Uy. ¿Fueron premoniciones esas o qué onda? Da mucha pena, pobrecita. Qué bueno que se ve eso. Qué rara. Qué raro el ángulo de esa cámara. What's going on? Uh-oh. Busted. Where's Willow? I saw her, but that was... Uy. Se está como rascando, eso es... It was like a meat party in my mouth. Okay, now I'm just a kid, and even I know that came out wrong. It was good. But we're almost there. I just have to make one quick stop first. What is this place? Ay. Why is it hidden?
Pero no la lleves a ella. Okay, you just hang here for a minute. ¿Cómo vas a llevar a la nena? Ahí. No se puede ir, ¿eh? ¿Por dónde entró? Uy. ¿Va a morir alguien? Because he cloaks it, you can't feel it unless you're into the big bad, a witch or a vampire. So let's go. ¿Él puede sentirlo? Oh, that's right. Hide your blushing eyes. No entres. John, por favor. Para el otro lado anda. Do you know how long I've been out here? It's too late for the movie, and that guy smells like... Are you okay? Fine. I think we should just get out of here. I think we should just get out of here. Come on, Donnie. It's grown-up time. Do you want to play with the grown-ups or not? ¿Qué es eso? Parecía un lobo. ¿Es luna llena? I love you. You know it. Ay, qué lindo. Me gusta cuando lo dice. I got my rocks back. Y lo dice mucho. You felt something last night. Not love. Not yet, but I'm in your system now. Maybe I could just pop you back. With magic? Oh, no, it's Uy. okay. He's not real. Seems real. Very. Parecía el demonio. ¿Va a matar a Dawn? I didn't. Don't. She has nothing to do with it. It was me. Open. Get in. Uy. Dios. Necesito que Buffy la caiga a pedos. No, por favor. ¿Cinturón tenemos puesto? Take that, Scuzz. No lo puedo creer. Bueno, está viva. Pero esto va a ser un problemón, hermanos. Ay, que no le pase nada, por favor. Ay, me hubiese gustado que sigan con la toma esa. ¿Cómo lo matamos? ¿Tenemos algo para cortar cabezas? ¡Qué buena esa patada! Now you're scared? Better late than never. Va a explotar. Uy. Is she okay? Back off. Will, I got her. No, Donnie. I mean it. Stay away from her. I'm so sorry. It was an accident. I didn't see. I'm so sorry. Ay, qué triste que es esto. Pobrecita. Get up. I screwed it up. Everything, Tara. Yeah, you know what? You did screw up, okay? You could have killed her. Ken. I can't. God, I need help. Please help me. Bueno, esto lo necesitábamos. Esperemos que sirva. I thought I had it under control and then I didn't. Llegamos al punto en el que las cosas están bien, pero necesitamos que a partir de ahora ella cambie. You don't need magic to be special. Don't I? I mean, Buffy, who was I? Just some girl. ¿Quién es Sander? It took me away from myself. I was free. It won't happen again, I promise. No more spells, I'm finished. Las dos están medio en un proceso de adicción mala. Creo que obviamente Spike no es tan malo, pero se viene esto. La desintoxicación es muy compleja. Y más estando extremadamente sola. Ojalá no la dejen tan sola. Bueno, le puede pedir un hechizo a Willow para que lo saque de la casa. ¿Qué episodio estamos? Episodio 10. Estamos en el episodio 10 exactamente. Me faltarán 12 para terminar la temporada. Este es el punto medio. El punto medio, cuando uno escribe un guión, es el punto en el cual los personajes pueden conformarse con su vida como la conocemos o pueden avanzar hacia algo más. Es por lo general en la mitad de la película, es en la mitad del segundo acto. Y estamos en ese momento en el que empieza la transición. Una transición de Willow, de aceptar que
no va a hacer más lo que está haciendo o de seguir. Una transición de Buffy de aceptar que lo que está haciendo está mal o de seguir. Quizás el próximo episodio siga con esta idea, que vendría a ser la conclusión de ese punto medio para poder arrancar el segundo tramo del segundo acto y empezar a terminar con lo que es el recorrido del tercer acto. Pero llegamos a ese punto en el cual tenemos a Willow en un lugar que es: necesito ayuda, vi las cosas que hice, me alejó completamente de mi familia, me alejó completamente de la gente que amo, me alejó completamente de mí misma y necesito cambiar. Ella lo dijo, ella admitió necesitar ayuda. Ahora se viene lo difícil, que es pasar por la desintoxicación. La desintoxicación, qué palabra complicada, va a darle muchas ganas de recaer, va a hacerle pasar probablemente por frío, va a tener fiebre, va a sentir que se muere, va a sentir que no puede respirar, va a sentir que necesita la magia y ahí necesita a alguien al lado. Es muy importante tener a alguien al lado. Y acá tenemos el rol que cumplen los amigos, el rol que cumple la familia y el rol que cumple la novia. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? ¿Nosotros podemos exigirles que estén? Me parece que como amigo, sí. El trabajo del amigo creo que es estar. Obviamente también el trabajo de la persona que te ama, vendría a ser Tara, es estar. Entonces, si todos supiesen que realmente está arrepentida, si todos supiesen y viesen que Willow quiere tratar de mejorar, todos tendrían que ayudarla. Estamos en un mundo en el cual vos no podés mandar a Willow a una clínica de rehabilitación. Quizás exista algo en el mundo mágico, pero no sé si es el caso. Creo que la rehabilitación o no, que veremos, va a ser mucho más personal. Willow necesita poder tener compañía de la gente que ama. Y necesitamos que la magia no sea importante. Porque quizás ella decide dejarla, hace el esfuerzo enorme y en 4 episodios tiene que usar la magia sí o sí. Entonces quizás llegue ese punto en el que ella, aunque quiera evitar usarla, tenga que caer otra vez en esa tentación y tenga que volver a sentir ese poder y que la próxima no le dé a ella la posibilidad de volver a ser Willow. Entonces, el terreno es muy complejo. Hoy en día Willow necesita ayuda, pero realmente necesita ayuda. No es un momento para dejarla sola. Cuando la persona que está pasando por la rehabilitación acepta que necesita esa rehabilitación, creo que es el momento más importante y es en el único momento en el cual vos podés estar. Así que deberían poder hacerlo. Obviamente el mundo quizás obliga y empuja a Willow a ir hacia otra dirección y cagamos. Pero bueno, todas esas cuestiones las tendremos que ver la próxima semana. En este episodio hizo todo lo malo que se podía hacer. Terminó de ponerse en ese lugar en el cual Dawn, por ejemplo, tiene miedo. En el cual se dio cuenta que podría haberla matado. Y incluso con Buffy. Por suerte Buffy no la expulsó de la casa, sino que le aceptó el pedido de ayuda que necesitaba Willow. Y bueno, por suerte las cosas desde ahí están bien. Pero como les dije, estamos en el punto en el que puede ir todo muy bien o puede ir todo muy mal. Así que vamos a ver cómo sigue eso la próxima semana. Del otro lado tenemos otra adicción también, que es un poco menos peligrosa, pero hay un momento que me parece que es clave, que es puede lastimar personas. Y en ese momento, Buffy como que puso una cara de es verdad. Pero no creo que esté pensando en personas desde lo exterior, sino que creo que lo está viendo a Spike como una persona. Spike en los últimos episodios le dijo abiertamente que la ama, le dijo que está enamorado, y quizás ella no le cree, pero a medida que fueron avanzando los episodios se dio cuenta que quizás sí. Y se dio cuenta que quizás ella no siente eso. Y ella, si bien todos creo que estamos en ese lugar en el cual decimos ella algo siente, ella no quiere permitirse sentir eso. Entonces quiere alejar a Spike porque nota que Spike está muy enganchado.
Y creo que es la primera vez, yo lo noto de esa manera, que ella considera que puede lastimar a Spike por la manera en la cual ella lo está usando. Porque ella también se está viendo como culpable de una adicción. Esa conversación que tiene con Willow es importante, porque si bien Willow está hablando de algo muy tremendo como es lo que le está pasando a ella, es algo bastante parecido a lo que le pasa a Buffy, o lo que cree que le pasa a Buffy. Buffy todavía no sabe si eso es amor. Entonces, por ahora, lo que sabe es, lo estoy usando porque solo quiero sentir algo. Ella está físicamente lastimada. Está físicamente lastimada, tiene moretones, tiene marcas de lo que es esa relación, porque I just wanna feel. Y eso todavía no está cambiando, o por lo menos ella no sabe si cambió. Entonces, creo que tratar de alejarlo desde esta manera más física es el hecho de no lastimarlo. Porque si bien esto está pasando entre ellos dos y que lo que pase no va a lastimar a nadie alrededor de ellos, puede lastimar a Spike. Puede transformarlo en algo peor a lo que es hoy. Él no puede hacer nada porque no puede enojarse, no puede pelear con humanos. Por eso creo que lo está haciendo Buffy. Porque Spike no es más un demonio. Obviamente no es un humano. Pero está bastante cerca. Porque hoy está confesando amor. Está sintiendo cosas. Está preocupado. Nosotros lo vimos llorar con la muerte de Buffy. Entonces, el chabón siente algo. Buffy lo entiende y se dio cuenta que lo está usando. Entonces dijo, lo voy a alejar. Esa es mi lectura. Tuvimos una especie de visión que venía como medio premonición, pero en los dos momentos estaba como invocando a este demonio. Así que no sé si tendrá que ver con algo del futuro, pero el demonio está muerto. Entonces no sé si es algo que debería preocuparnos otra vez. Pero bueno, por las dudas se puede decir que vimos a Willow con ojos negros. Así que nada, esperemos no verla más así. Pero otro muy buen episodio, creo que está muy bien. Porque otra vez no tuvimos a los idiotas. Pobrecitos, ya miro que me da pena lastimarlos así. La actuación de Allison, excelente. Así que nada, nos vemos la próxima. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Y si los golpeé, perdón. Chao, chao.